El macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, volvemos a estar aquí en Macroscopio. Hoy vamos a hablar con Ana Bonelli Zapata. Ana es becaria doctoral del CONICET, es licenciada en Artes con orientación en Artes Plásticas. Su tema de tesis es la cultura gráfica, nación, progreso y desarrollo ferroviario argentino, 1890-1930, modos de producción y circulación de las imágenes impresas por las compañías ferroviarias británicas en Argentina. Trabaja en el Centro de Investigaciones de Arte y Patrimonio, CIAP, de Parque Centenario, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Ana? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos por tomarte tiempo para estar aquí en el Macroscopio con nosotros. Contame, Ana, un poco cómo fue tu inicio, digamos, cómo fue que te decidiste formar en esta disciplina, que es bastante particular, además incluso para las becas de CONICET, ¿no? Y las investigaciones en CONICET. Sí. Creo que no hay un momento puntual en el que uno creo que a todos los investigadores nos pasa lo mismo, ¿no? No hay un momento puntual, sino que se van sumando experiencias, intereses, objetos que uno va encontrando y personas también, ¿no? Con las que se cruzan el camino y que despiertan ciertos intereses. En realidad a mí siempre me gustó mucho la historia, pero por diferentes cuestiones me interesé más en la historia del arte. Pero luego, trabajando en Historia del Arte, me he dado cuenta que lo que quería excedía lo que estaba en los museos o en las galerías. Me interesó siempre el diseño. Yo incluso empecé cursando la carrera de diseño en la UBA. Y también gracias a proyectos de investigación, a docentes que me fueron asesorando, me fui orientando hacia lo que son los orígenes del diseño en la Argentina o de la publicidad, ¿no? Uh-huh. Y puntualmente las artes gráficas, ¿no? Todavía en el siglo XIX la palabra de industria todavía está discutida, pero bueno, más que nada por esas épocas. Y luego buscando, rastreando precisamente esos orígenes, me encuentro con que hay una relación muy importante con las compañías ferroviarias de capitales británicos, que fueron una de las primeras empresas a nivel mundial en generar departamentos de propaganda, por ejemplo, específicamente hablando, en generar una gran cantidad de materiales impresos específicamente para el desarrollo de la actividad. Entonces, a partir de ahí empecé a buscar otros objetos, otros archivos, me empecé a interesar. Siempre el ferrocarril creo que también es como un imán para todos los que estudiamos el siglo XIX, porque impulsó cambios muy importantes, no solo en relación a la velocidad y a las distancias que uno podía circular, sino también esto, ¿no? La movilización de personas, la circulación de objetos, de técnicas, de conocimientos, ¿no? Uh-huh. Y cambios en la forma de vivir y en la forma de comprender la vida misma. Uh-huh. Así que se me fueron dando distintos momentos donde empecé a desarrollar este proyecto y luego lo presenté en IDAES para el doctorado en historia, me lo aprobaron, lo seguí trabajando y luego lo presenté en CONICET y me dieron la beca, por suerte. Bien. Y antes de esto, digamos, ¿cómo es que Ana decide ser licenciada en artes? ¿Que hay algo que tiene que ver con tu entorno familiar o personal, digamos? Sí, mi mamá es profesora de historia, uh-huh. Entonces siempre, nací y me crié entre libros, exámenes y museos, mucho. Pero hubo un par de momentos. En el 2000 viajamos a España, porque ella es española,
y tenía que recuperar papeles familiares para, bueno, trámites de la nacionalidad, ¿no es cierto?, que hacía 50 años que no volvía a ver a su familia, entonces la acompañé y en un momento entramos en la casa del Greco, allá en Toledo, y yo me acuerdo, tengo idea de estar viendo a la gente que miraba el cuadro, el entierro del Conde de Orgaz, con una admiración y el silencio, parecía prácticamente una iglesia, ¿no? Y me acuerdo que salí pensando, yo tengo que saber por qué pasa esto, por qué esta gente está sentada ante una pintura que tiene tantos años y se queda muda, ¿no? Esta sensación que estaba en el ambiente. Bueno, eso tendría 14, 15 años, me llamó mucho la atención. Después, como te dije, empecé más por el lado del diseño, me interesaba mucho lo que era el diseño, la publicidad. Cursé un par de materias en diseño en la UBA y también en un curso de verano, la materia Historia de la Comunicación Visual. En ese momento la jefa de cátedra era Marcela Gené, que también es especialista en cultura impresa, y dio un teórico sobre historia del arte y a mí me impactó. Imagínate, febrero, las aulas de Ciudad Universitaria, con el calor que hacía, a las 10 de la noche, yo salgo y le pregunto, yo quiero estudiar esto, quiero estudiar lo que estudiaste vos, quiero hacer eso. Bueno, y ahí me indicó la carrera de licenciatura en artes en la Facultad de Filosofía y Letras, en la UBA, y bueno, nada, al cuatrimestre siguiente ya estaba cambiada y estudiando licenciatura en artes, y feliz. Así que por eso fueron como varios sucesos, ¿no? Varias instancias. Que me llevaron a eso. Sí, sí. Y haces bueno, y te acercás, digamos, en principio, bueno, con la formación, calculo que habrás visto todo el panorama de lo que es de lo que son las artes plásticas en general, y esto de las artes gráficas en particular. Digamos, acá vuelve tu primera intención, ¿no? Esto de la publicidad, o sea que en algún punto das una vuelta de tuerca y volvés con el tema que es tan particular, ¿no? De la difusión, la promoción de lo que es el ferrocarril. Sí, como te decía, o sea, yo cursé la carrera y sentía que faltaba algo más, que podía entender eso, que estaba consiguiendo herramientas. La verdad que la carrera universitaria, bueno, sobre todo en la UBA, yo estoy muy orgullosa de ser egresada de la UBA, porque brinda herramientas para pensar distintos objetos, ¿no es cierto?, desde la mirada de la historia del arte, pero tiene una posibilidad y tiende redes mucho más grandes. Y la verdad, bueno, también otros docentes que me acuerdo que me fueron orientando cuando yo iba y decía, bueno, pero a mí me interesa esto, pero algo más. Por ejemplo, Marcelo Jiménez también, para trabajar afiches franceses en el siglo XIX, Silvia Dolisco, que es también especialista en gráfica, ¿no es cierto? Y también ella me abrió las puertas, por ejemplo, de poder trabajar en archivo, en el archivo de Ricardo Kerpani, que si bien no es ni la época ni tiene relación puntual con los ferrocarriles, bueno, poder trabajar con los materiales, trabajar con los documentos, trabajar y nuevamente esto, ¿no? Tener acceso a las fuentes. Yo creo que eso es una experiencia maravillosa. Y luego Sandra Sir, que es mi directora de tesis, y a quien conocía yo también de haber cursado esa materia en la UBA con Marcela Gené. Y bueno, cuando tuve que empezar a pensar qué era lo que quería hacer después, y me interesó mucho la figura de Lucien Achille-Maussan, que era un artista francés que llega acá a la Argentina, y lo van a conocer todos porque es el creador de la cabeza de Geniol. Mira. Bueno, Maussan trabaja en varias agencias, crea su propia agencia de publicidad en el año 1927 acá en Buenos Aires, y entre muchos de los motivos que inventa, bueno, está esta cabeza, ¿no?, de Geniol famosa. Entonces yo trabajé, cuando terminé la carrera, empecé a trabajar a partir de Maussan, y claramente Maussan me fue guiando hacia lo que es la publicidad, y yo quería ir siempre un poquito más, ¿no es cierto?, diciendo, bueno, pero esto sigue siendo un artista que trabaja en publicidad. ¿Qué pasa con esos afiches, con esos objetos, con esas revistas que no están hechas puntualmente por artistas? ¿Quiénes las hacían? ¿Quiénes las pensaban? ¿Cómo las pensaban? ¿Cómo las veía la gente también, no? Hoy estamos acostumbrados, bueno,
que haya afiches en las estaciones de ferrocarriles. Y eso se empezó en determinado momento y tuvo un determinado objetivo, y poder pensar que ese mismo afiche o esa misma fotografía que aparecía reproducida en la estación Retiro o Constitución también aparecía en las estaciones más alejadas, ¿no? Estaciones nuevas, de pueblitos vinculados a estancias, ¿no? Uh-huh. Bueno, y eso es lo que más me interesaba, esa circulación, esa producción y circulación de imágenes que no les presta atención muchas veces los investigadores, porque precisamente no hay un artista por detrás, no hay un nombre a veces. Claro. Pero creo que eso está cambiando igualmente. Yo tengo la suerte de estar junto a muchos investigadores investigadoras que están trabajando sobre eso precisamente, ¿no? Sobre esas imágenes efímeras, sobre la misma materialidad, cómo se imprimían, por ejemplo. Hay todo un trabajo de investigación que se está haciendo y hay mucho para hacer sobre, bueno, qué técnicas, qué tecnologías estaban disponibles acá, cuáles eran las grandes empresas multigráficas que funcionaban acá, qué contactos tenían. Bueno, y eso es lo más interesante, ¿no? Sí, está muy, muy interesante lo que estás contando. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en unos minutos. Macroscopio. Ver de cerca algo grande. Seguimos hablando con Ana Bonelli Zapata, becaria doctoral de CONICET, licenciada en Artes, que está investigando el tema de la cultura gráfica con respecto al ferrocarril, a los inicios del ferrocarril argentino, y estaba muy interesante lo que estabas contando, desde, digamos, cómo se utilizaba esta herramienta para difundir lo que era la importancia de lo que era el ferrocarril, y que aparecían estas piezas en todos lados y hasta en pueblos distantes, ¿no? Que en ese momento no eran tan distantes, precisamente porque gracias al ferrocarril está todo muy conectado. Explícame un poquito cómo se trabaja, cómo trabajás, digamos, vos recolectás estas piezas, bueno, accedés, recién comentaste, archivos, digamos, pero ¿cuál es tu abordaje, tu mirada con respecto a esas piezas? ¿Qué buscás? ¿Qué encontrás? Bueno, en principio yo en este momento estoy en plena etapa de búsqueda de archivos y de materiales, ¿no? Tengo como un poco un recorte, porque si fuera por mí estudiaría todo. En 1857 empezó el primer ferrocarril acá en Buenos Aires, claro. Y hasta a la actualidad podríamos seguir trabajando con eso, pero entonces trato de hacer un recorte. Empiezo en 1890, que es una década donde se producen varias fusiones de empresas ferroviarias. Entonces me permite ya empezar a ver esas empresas, esas compañías, como empresas modernas, ¿no es cierto? Hay muchas investigaciones en torno a eso, las primeras empresas con departamentos especializados, ¿no? Y a nivel nacional y transnacional incluso. Y luego hago un corte en 1930, entonces también, bueno, me manejo con las empresas de capitales británicos. Entonces, lo primero que hago es buscar objetos impresos por esas compañías, ¿no? Claramente. Bueno, en eso me encuentro revistas, hay una gran cantidad de revistas de las compañías, del Ferrocarril Central Argentino, Ferrocarril del Sur, Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, Ferrocarril del Oeste, o sea, son grandes compañías que imprimían revistas, como si te dijera Caras y Caretas, ¿no? Claro, que por ahí la más conocida, revistas ilustradas, de novedades, técnicas, hay una gran variedad. Después también hay una gran cantidad de boletines, de mapas, hojas de servicio, memos, informes. Hay una gran cantidad de, por ejemplo, proyectos que presentaban las compañías al Congreso para la aprobación, por ejemplo, de un nuevo puente o un nuevo tendido ferroviario. Todo eso yo voy tratando de hacer como una especie de mapa y me fijo. Por un lado, las cuestiones más materiales, que una de las puntas que más me interesa a mí precisamente tiene que ver con cuáles fueron los cambios técnicos puntualmente en la industria gráfica, ¿no? Entonces, cómo se imprimían, dónde se imprimían, quiénes las imprimían. Por ejemplo, de esa manera se pueden encontrar que utilizaban la misma tipografía las distintas compañías ferroviarias, es decir, se manejaban todos con cierta cantidad de
tipografías disponibles que eran específicamente para los ferroviarios, ¿no? Y eso está ordenado, hay decretos, resoluciones de las compañías que especifican para tal tipo de documento, tal tipografía, por ejemplo, ¿no? Esas tipografías venían de Inglaterra, la gran mayoría. Entonces, bueno, hacer un poco el rastreo de eso. Que imprentas, por ejemplo, durante el siglo XIX, por lo general son imprentas privadas, ya en el siglo XX empiezan a estar las imprentas de las compañías, es decir, que dentro de los talleres de las compañías había un lugar específicamente con máquinas de imprenta, con los insumos, con los papeles y con personas de oficio trabajando específicamente para la imprenta. Por ejemplo, en lo que es hoy el Museo Nacional Ferroviario, funcionaba la imprenta del Ferrocarril Central. En la estación de Constitución funcionó la imprenta del Ferrocarril del Sur. Bueno, eso también ir rastreando. Y la otra parte tiene más que ver con esto que te decía de la circulación, ¿no es cierto? Estas imágenes de dónde salen, cómo se reproducen, cómo circulan. Me interesa mucho particularmente lo que son los mapas también, ¿no es cierto? Porque hay toda una visión sobre el territorio y sobre la representación del territorio, particularmente pensando en que nosotros pensamos en las compañías ferroviarias que van hacia Buenos Aires y de ahí van a Inglaterra, ¿no? En este modelo agroexportador, bueno, y la importancia que tiene la cordillera de los Andes, por ejemplo, para todas las líneas, ¿no? Entonces, cómo se la representa, bueno, cómo se reproduce y cómo circulan, ¿no es cierto?, esas imágenes. Entonces, es un poquito ese trabajo de búsqueda y de establecer contactos, ¿no es cierto?, establecer redes entre los objetos y entre sujetos y compañías, ¿no? Bien. Esa es la idea. Y en esta búsqueda que estás haciendo, que estás armando, hay constantes, digamos, hay formas de representar que hay, por ejemplo, maquinarias, personas, trabajadores, paisajes, digamos, ¿qué es lo que vas descubriendo en esta gran búsqueda que estás haciendo? Sí. Bueno, por ahora, por ejemplo, justo ahora estaba trabajando sobre el tema de los trabajadores, ¿no? Las imágenes de los trabajadores, las imágenes de las mujeres que aparecen en algunas revistas, mujeres que trabajaban o usaban como pasajeras también en el ferrocarril, imágenes de los trabajadores, ¿no es cierto? Hay determinadas maneras también que son específicas de las revistas de las compañías, por ejemplo, y que tienen una mirada muy particular sobre lo que es el trabajo ferroviario, el trabajador, uno ferroviario, y su presencia en el espacio ferroviario puntualmente. Sí, ahí hay ciertas constantes y hay también ciertas imágenes que llaman la atención por ahí precisamente porque se apartan, ¿no?, de la isla. Después, en cuanto a los paisajes, lo mismo, también hay cierta mirada del paisaje que está atravesada por la idea del ferrocarril que cruza, que marca, que es una huella en el espacio, ¿no es cierto?, y que define el espacio de alguna manera, define las fronteras a medida que se va... la palabra, pero se va ganando terreno a partir de las conquistas militares, ¿no es cierto?, de la campaña militar. Bueno, luego que va el ejército y exterminan los pueblos originarios, va el ferrocarril y establece una estación y establece la frontera también. Entonces también hay una mirada muy particular en el paisaje. Y después, en cuanto al mismo ferrocarril, bien, está bastante estandarizado qué tipo de fotografía, desde dónde se tiene que fotografiar un coche comedor, coche dormitorio o un vagón. Y está la cuestión de la técnica ahí, ¿no? Porque esa imagen tiene que representar fielmente un objeto que es técnico, que tiene sus complejidades, y bueno, entonces esa fotografía tiene que estar hecha de determinada manera, ¿no? Sí, hay ciertas constantes y, como te digo, ciertas imágenes que llaman más la atención que otras, ¿no?, obviamente. ¿Pensás que estas fotografías estaban armadas como para vender el producto o tenían que ver con mostrar fastuosidad o depende? Porque... Y depende, sí, depende del uso, depende del fotógrafo, depende de los objetivos, ¿no?, con los que se sacaba esa fotografía. Hay una gran variedad en eso, sí. ¿Y los fotógrafos eran de las compañías o eran externos, digamos?
Bueno, eso es un trabajo que estoy haciendo en rastreo. Ajá. Por lo general, lamentablemente, todo lo que son objetos, revistas, sobre todo publicaciones impresas del siglo XIX, ya en siglo XX empieza a aparecer un poco más, pero en siglo XIX es muy difícil encontrar autoría, ¿no? Crédito, de las claro, imágenes, claro. Mismo incluso de las revistas. O sea, uno no hay que andar adivinando quiénes eran los editores muchas veces, porque aparece a nombre de la compañía nada más, ¿no? Pero, por ejemplo, a ver, la revista del Ferrocarril Central constantemente está apelando a los mismos trabajadores ferroviarios para que envíen sus fotografías. Y eso ya ahí, en 1912, que empieza la revista, ya ahí te da una pauta. Primero, de el uso de la fotografía por gente aficionada, ¿no? Que no eran fotógrafos precisamente. La circulación de estas fotografías, la posibilidad de manipularlas, de imprimirlas, y también, por otro lado, esa idea de una revista que, si bien era editada, publicada por la compañía, bueno, en realidad en su construcción apelaba a una construcción más colectiva, ¿no? Todos los empleados formaban parte y colaboraban con la revista, y de alguna manera colaboraban con la compañía de esa manera. Entonces, bueno, se fortalece un poco la identidad ferroviaria, que eso es muy interesante, la identidad y la potencia que tiene la identidad del trabajador ferroviario hoy en día también. Aún hoy, exacto. Con familias ferroviarias. Exacto, te iba a decir, sí, totalmente, totalmente. Sí. Y estas publicaciones, digamos, bueno, son dos cosas distintas, ¿no? Lo que serían las revistas o boletines, por un lado, y la gráfica, por otro. ¿Se utilizaban internamente dentro del personal o también eran accesibles al público usuario, digamos, en las estaciones? ¿Había acceso a ese material impreso o era solo para la gente, digamos, perteneciente a la empresa, los trabajadores y directivos, etcétera? Y ahí es parte de la gran variedad también y de la gran cantidad que imprimían, porque, bueno, como te decía, había muchísimos documentos que eran internos de la empresa, ¿no? Todos los días prácticamente había circulares de los jefes de estación o de los responsables de determinado trayecto de las líneas, con lo cual todos los días la cantidad de documentos impresos que hay en el Museo Ferroviario, por ejemplo, en el Museo Nacional Ferroviario, la cantidad de documentos que son parte de los legajos de los trabajadores ferroviarios es abismal. Entonces había una gran cantidad que, aparte, que se reproducía, se imprimían en mucha cantidad de copias, ¿no? Pensá que, aparte de por ahí una circular, aparte de que tenía que estar visible donde estaban los trabajadores de cada una de las estaciones, iba una copia a determinada oficina dentro de la empresa, otra copia a otra oficina, otra copia por ahí iba a algún organismo del Estado, que también tenía que guardarlo, conservarlo. Entonces se genera una cantidad de burocracia y de papel impreso, ¿no? Que es, la verdad que es muy interesante, porque muchos de estos documentos impresos tienen, lo que pasa es que es un trabajo de archivo importante, ¿no? Pero tienen información, por ejemplo, de cuáles son las imprentas, vuelvo a decir, qué tipografía se utilizaba, qué máquina había sido impresa, o sea, tiene una información variada. Y después están lo que son las revistas, los afiches, publicidades, folletos, por ejemplo. El Buenos Aires al Pacífico genera una gran cantidad de folletos, que le dicen así precisamente, de estímulo o de información para productores agrícolas. Entonces va más allá de lo estrictamente ferroviario, sino que, por ejemplo, yo tengo uno que lo encontré también, ese es otro trabajo de archivo, aparte de los archivos institucionales, las famosas librerías de viejo, donde uno va rebuscando, bueno, un folleto de 1930 para la cría de cerdos, por ejemplo, y estaba impreso en la imprenta del Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico. Bueno, esas son ilustrados, digamos, cuánto impacto tenía ese medio en la comunidad en ese momento, ¿no? Bueno, vamos a hacer otro pequeño cortecito y seguimos hablando en un rato. Macroscopio, la ciencia en su laberinto. Seguimos hablando con Ana Bonelli Zapata, licenciada en Artes. Ella estudia la gráfica del ferrocarril en sus inicios, y nos estaba contando algo muy interesante, ¿no? Digamos,
de los grandes descubrimientos que hay en este recorrido que haces pues, en busca de fuentes, ¿no? Me contabas esto de cómo había material para productores agrícolas dentro de lo que producía la misma compañía de ferrocarril. ¿Te encontraste algún otro ejemplo de eso con otro tipo de información para la comunidad? Sí, a ver, hay muchísimas guías de turismo también en el Ferrocarril del Sur, sobre todo, una vez por año a partir de la década del 30 también imprime guías de turismo, donde hay información de las distintas ciudades, los pueblos que atraviesa, pero también información a nivel nacional, ¿no es cierto?, de distancias, temperaturas, del clima en general. Hay mucho de eso también. Después hay folletos que no son, por ahí no tienen el desarrollo gráfico, el desarrollo visual, incluso no están ilustrados, no están a color, pero son folletos de 2, 3 páginas, donde también aparece información por ahí más específica sobre el cultivo del trigo puntualmente, ¿no? Eso hay de todo. El tema es que, bueno, mucho de eso está en la Biblioteca Nacional, están en bibliotecas, muchos están en bibliotecas que son de los pueblos, ¿no? Donde hay que ir, investigar, bibliotecas municipales, mucho ahí en archivos privados también, y bueno, ahora precisamente lo que estoy estableciendo un poco los contactos con las asociaciones de ferrófilos, ¿no? Estas asociaciones del ferrocarril, no sé, en Villalín, en Bahía Blanca, en Chivilcoy, bueno, en distintos lugares donde guardan información que por ahí está repetida en otros lugares, pero ahí está más accesible incluso. Entonces, es mucho trabajo así de archivo, ¿no? Claro, de buscar sí, material. Hay de todo, sí. Hablaste de los afiches, bueno, de los diferentes tipos de afiches que había. ¿Qué disposición tenían esto en las estaciones? O sea, ¿cuál era el uso que se le daba a esto? Hablar de la compañía en sí, de estos afiches que estás recabando, digamos, que estás viendo. Algunos de ellos, ¿no? Porque, como me dijiste, hay variedad, pero, digamos, daban cuenta de los avances del ferrocarril o de la importancia del ferrocarril, daban cuenta de los trabajadores, vendían, digamos, qué función tenían y dónde se ubicaban. Bueno, los afiches, eso es algo que se puede ir registrando más que nada, ir elevando a partir de fotografías, ¿no? Ahí son muy importantes las fotografías de aficionados, que por ejemplo en el Archivo General de la Nación tienen, son una de las más importantes también, donde fotografiaban al ferrocarril y de fondo aparecía la estación, y eso nos permite hacer un poco un rastreo de dónde estaban estos afiches. Estaban en las estaciones, en los andenes, por lo general. Pensemos que muchas de las estaciones en realidad era una casa sencilla donde estaba el guarda, la estación, y luego el andén, principalmente, ¿no? Entonces había mucho en el andén. Lo que pasa es que juntaban tanto información de los ferrocarriles puntualmente con afiches de publicidades de bebidas, de maquinaria industrial en general, ¿no? En realidad es una época donde empieza el desarrollo de la publicidad y sobre todo de la publicidad pública, ¿no? Los carteles, los afiches, a una escala cada vez más grande. Entonces hay una gran cantidad de afiches en ese momento en la calle, de carteles impresos, ya sea tipografía o ya con ilustraciones, ¿no? Los que eran puntualmente de ferrocarril, hay otro problema, otra dificultad en la relación con estos objetos, es que la gran mayoría se hacía pensando en una existencia efímera. El afiche se imprimía, duraba lo que duraba y luego desaparecía, ¿no? No se lo pensaba para perdurar. Hay algunas cosas que es interesante también en algunos archivos que estoy encontrando, donde están los negativos por ahí de las fotografías que luego se imprimían como afiches. Entonces eso por ahí permite también hacer cierto rastreo, pero también es un trabajo bastante material, de acuerdo a la técnica, de acuerdo a aspectos formales, por ejemplo, fecharlo, decir de qué año es ese afiche, ¿no? Entonces ese es otro trabajo también. Pero después, por ejemplo, la gran mayoría en realidad era de acuerdo a la característica puntual de esa compañía. Ya te digo, a ver, el Ferrocarril del Sur estaba más
lo que era el turismo, Buenos Aires al Pacífico, a los productores agrícolas, sobre todo, que era el que iba hacia la cordillera precisamente, hasta Chile, ¿no? Entonces, tienen como otras características y otros objetivos también. Entonces, algunos publicitaban la capacidad de carga que tenían los vagones, claro. Otros publicitaban los lugares a donde iban también por un objetivo turístico, ¿no? Eso va variando. En general están pensados más que nada en el pasajero y en el usuario del ferrocarril. Ajá. No hay una gran cantidad de afiches pensando en los trabajadores de los ferrocarriles. Ajá. Esos ya son más circulares de trabajo, ¿no? Circulares, órdenes, ¿no es cierto? Que eran internas más que nada. Claro. Bien, es muy interesante, me imagino todo el trabajo, lo que debes estar descubriendo además, ¿no? Porque eso por ahí también es lo más movilizador de todas estas cuestiones, ¿no? Que seguramente lo que decías, pensás en un tema y al llegar al archivo y a las fuentes te encontrás con otras maravillas, ¿no? Que también hacen a tu labor, obvio. Sí, también está el momento donde uno llega al archivo con todas las esperanzas puestas y de golpe lo que tiene no le aporta demasiado nada nuevo, pero bueno, claro. creo que también es interesante todo estar abierto a las posibilidades que ofrece el archivo. Llegaste, no sé si es pertinente, pero también por la fecha que acotás la investigación, no sé si accediste a hablar con ex trabajadores, digamos, ferroviarios que hayan transitado en el final, digamos, de la época esta que acota tu investigación. Claro, no llego porque la verdad que llego hasta el 30 y hasta ahí un poco más, sin nada más. Pero no llegué a hablar puntualmente con nadie, pero sí con trabajadores ferroviarios que por ahí, ya te digo, son de familias ferroviarias, claro. Entonces mantienen ciertos recuerdos, muchos de ellos trabajan activamente en algunos de los centros o hacia asociaciones de preservación, de cuidado, de rescate patrimonial en torno al ferrocarril, y está esta idea, ¿no es cierto?, ya te digo, del orgullo de pertenecer a la familia ferroviaria. Sí. Y después, por otro lado, hay una gran cantidad también de documentos escritos por los trabajadores ferroviarios, hay periódicos gremiales, entonces ahí también eso es otra punta como para también ir viendo la reacción que había, por ejemplo, ante esta gran cantidad de circulares, ¿no es cierto?, desde el otro lado, cómo reaccionaban los mismos trabajadores ante las órdenes impresas por los superiores. Eso sí, está el periódico de la Fraternidad, que es uno de los gremios más importantes ferroviarios en el siglo XIX, y después también incluso hasta libros de memorias, biografías, autobiografías de los ferroviarios. La verdad que es una industria, una empresa donde todos los trabajadores sienten un gran orgullo, creo, y está esta identidad como que atraviesa todo, también el hecho de prácticamente vivir en conjunto, ¿no? Muchos de los ferroviarios se mudaban con sus familias, no sé, a los barrios, la ciudad, Pérez, Santa Fe, o sea, y se mudaban todos y se armaba prácticamente toda una familia ferroviaria a partir de esa mudanza, de ese movimiento. Sí. ¿Y estuviste, llegaste o llegás o es parte del trabajo recorrer algunos de estos sitios donde me decís, bueno, se preservan por ahí, porque hay estaciones que se preservan intactas al inicio, digamos, a cómo eran en un inicio? ¿Eso también hace a tu investigación o es, digamos, complementario? Trato de no meterme mucho porque es otro tema gigante, el tema de las estaciones ferroviarias. Hay gente que trabaja sobre las estaciones, tanto en lo que es el cuidado patrimonial como el análisis de las arquitecturas, ¿no es cierto?, del espacio urbano. Hay muchos investigadores sobre eso y la verdad que es todo un tema muy interesante y aparte con mucha capacidad de transformación y de dinamismo de los pueblos actualmente. O sea, piensan, no sé, pueblos como Carlos Quén, que alrededor de la estación logró generar un polo turístico actual, ¿no?
Pero sí estoy en este momento, bueno, precisamente estableciendo los contactos con estas fundaciones ferroviarias, está lo que es la Fundación Nacional de Transporte también, o sea, porque bueno, pasó que empezó la pandemia y todos mis proyectos de ir a Bahía Blanca, ir a Córdoba, Rosario, todo eso se fueron como debilitando un poco, ¿no? Sí. Entonces me tuve que quedar un poco con lo que estaba acá a mano y después tratando, o sea, aprovechando en realidad la coyuntura y empecé a trabajar también vinculando con lo que estaba digitalizado en bibliotecas y estableciendo los contactos con estas fundaciones ferroviarias, está lo que es la Fundación Nacional de Transporte también, o sea, porque bueno, pasó que empezó la pandemia y todos mis proyectos de ir a Bahía Blanca, ir a Córdoba, Rosario, todo eso se fueron como debilitando un poco, ¿no? Sí. Entonces me tuve que quedar un poco con lo que estaba acá a mano y después tratando, o sea, aprovechando en realidad la coyuntura y empecé a trabajar también vinculando con lo que estaba digitalizado en bibliotecas y museos extranjeros, sobre todo británicos, ¿no? Uh-huh. Hay mucho digitalizado de las bibliotecas de la British Library, por ejemplo, o del mismo de los museos ferroviarios británicos. Entonces eso también me permitió, bueno, ir avanzando en algunas conexiones por ese lado. Pero acá en realidad está el contacto y estoy como hablando, pero también estos lugares han sido bastante golpeados por la pandemia, ¿no? Entonces Claro. tienen que empezar ahora a retomar actividades. Se está haciendo bastante, desde el Museo Ferroviario también, Uh-huh. se está movilizando mucho, bueno, ahora hay un tren, por ejemplo, también itinerante, ¿no?, que lleva material del museo, y creo que eso también es una movida interesante para empezar como a movilizar y a que la gente descubra que tienen sus propios archivos familiares, papeles, fotografías, boletos, Uh-huh. ¿no es cierto?, los viejos boletos tipo Edmondson, Uh-huh. que son característicos del ferrocarril, entonces, Sí. bueno, y eso la gente empieza a movilizar y de golpe te presta un montón de material, o no, no sé. Hay que ver, hay que buscarlo. Sí, bueno, hay que perseguirlo. Ahí seguimos en un ratito, hacemos otro corte. Macroscopio, lunes de 18 a 19. Conduce Sandra Nicosia. Seguimos hablando con Ana Bonelli Zapata, estamos hablando de gráfica ferroviaria y de tantas cosas, ¿no?, que implica el mundo del ferrocarril. Y me decías en este último bloque esto de que te has encontrado con familias, o que hay familias que a partir de esta itinerancia de museos y de material ferroviario encuentran sus propios tesoros, ¿no? Sí, creo que nos pasa a todos eso también, o sea, yo no soy de familia ferroviaria, la verdad que me metí en esto hace poco, venía de la parte de historia del arte, y de golpe me empecé a encontrar, y bueno, buscando misma yo también en cuestiones de familia, tengo un boleto de cuando era pequeña, que me llevaba mi mamá a algún lado y lo habrá guardado de recuerdo, Claro. y de golpe mi mamá sacando los carnets también los carnets que tenían de pasajes, de abonos de mis abuelos, por ejemplo, Uh-huh. y eso pasa mucho. También, bueno, hay un grupo de artistas y de investigadores que trabajan sobre específicamente los boletos de los ferrocarriles, y también pasa mucho eso, que de golpe hacen una muestra, una exposición, viene gente y dice, ay, yo encontré esto, y un boleto de 1910 que aparece. Y la verdad creo que hay un poco una idea de que el ferrocarril está ahí y es parte de recuerdos que uno tiene de la infancia, recuerdos de paseos con familias, sí, presencia. Creo que despierta eso el ferrocarril a veces. Sí. Creo que cualquier persona se acuerda de cuando era chico y viajó en algún momento al ferrocarril por algo particular. Tiene esa presencia bastante imponente. Sí. Y esperemos que se mantenga y que sigan, porque la verdad que ha sido un impacto tan terrible a nivel país esto del desguace, ¿no? De la mayoría Sí, creo que hay como un poco esto mirándolo nuevamente, ¿no? Yo soy ajena a la historia ferroviaria, entonces a veces trato
hablar con respeto de gente que conoce muchísimo más de la historia, ¿no? Pero me parece que hay como una mirada un poco triste, nostálgica, como si el ferrocarril del siglo XIX hubiera sido lo mejor a lo que podríamos haber apuntado, y ahí quedó, y a partir de ahí fue un cuesta abajo, ¿no? Y me parece que no es así, me parece que tiene muchas ventajas que hoy en día hay que saber explotarlas. Claramente implica una planificación estratégica a nivel nacional e internacional en algunos lugares, como lo que decía en la cordillera, ¿no? Claro. Y eso implica también un proyecto a más largo plazo, es una inversión mucho más importante, pero me parece que no, que tiene todavía una gran capacidad de transformar y de mejorar. Totalmente, siempre fue algo que nos perdidos. Claro. Sí, fue básicamente fue algo que nos unió como país, ¿no? O sea, quizás por eso uno extraña eso. Yo creo que no extraño tanto el tren, sino lo que implicaba el estar cerca de todos lados, ¿no? Hablaste así, mencionaste muy al pasar el tema de las trabajadoras ferroviarias, que eso está muy invisibilizado, como como tantos otros trabajos de mujeres en nuestra historia mundial, digamos. ¿Qué encontraste allí? ¿Hay gráfica al respecto? ¿Hay otro tipo de tratamiento? ¿Hay circulares especiales? ¿Qué trabajos, digamos, dentro del universo que cumplían? Sí. Hay investigadoras que están trabajando puntualmente sobre las mujeres ferroviarias, y yo las sigo mucho a ellas, la verdad, que trabajan muy bien, que, tienen... han encontrado una gran cantidad de trabajadoras, por ejemplo, en las áreas administrativas, ¿no? Las oficinas, obviamente como secretarias, como asistentes, pero también, por ejemplo, como guardavías, guardabarreras, en lugares alejados. Por ahí era un trabajo que se hacía de manera familiar, o incluso a las viudas de los ferroviarios les daban trabajo de esa manera, que les daban una casa y trabajaban también guardando la barrera. O en limpieza, ¿no es cierto? Hay registros de mujeres que han trabajado de manera bastante temprana, claramente en tareas asociadas al ámbito de lo doméstico, de lo femenino para la época, ¿no? Pero hay registro de mujeres. Lo que yo fui encontrando en realidad también son maneras de representar a esas mujeres trabajadoras o usuarias, también pasajeras, ¿no es cierto?, dentro de lo que es el espacio estrictamente ferroviario, porque el espacio del ferrocarril es un espacio, por un lado, público, es un andén, uno está claramente atento a las miradas de los demás y a los gestos de los demás, pero por otro lado, luego de un viaje de 10, 12 horas, también se convierte en un espacio casi privado, con relaciones más cercanas, donde la gente habla y conversa y realiza acciones que no realizaría en la calle, ¿no es cierto? Como peinarse, por ejemplo. Claro. Y eso claro, es un espacio como híbrido, ¿no es cierto? Entonces, con los niños también en esos espacios, cómo es la relación. Bueno, y ahí hay unas maneras de representar a las mujeres que son bastante particulares, donde de representarlas de forma torpe, como que no se saben comportar. Ya en el siglo XX, en 1920, 1930, ya encontramos mujeres que son pasajeras expertas, ¿no es cierto?, y se manejan de otra manera. Y en relación puntualmente a las mujeres trabajadoras, yo no encontré representaciones, ya sea fotografías, ilustraciones de mujeres aquí en Argentina en esa época, pero sí hay una gran cantidad de notas de las ferroviarias de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, en Gran Bretaña, pero en muchos países, ante la partida de los hombres, de los ferroviarios al frente de batalla, las que quedaban a cargo de los puestos de trabajo eran las mujeres, ¿no? Entonces hay una mirada muy heroica sobre esas mujeres, ¿no es cierto?, muy de admiración, de orgullo sobre esas mujeres que están haciendo tareas normalmente asociadas a los hombres y que incluso las hacen mejores, ¿no? Para los corresponsales que están sorprendidos de esto. Y ahí hay unas fotografías hermosas, porque son mujeres que de pasar a estar barriendo con vestidos, barriendo la estación,
pasan a estar con ropas masculinas arriba de la locomotora, claro. y haciendo trabajos totalmente masculinos, ¿no? Para la época. Claro. Entonces, pero son trabajadoras británicas, ¿no? Ajá. Y es el tema de la guerra. Claro. Pero eso sí encontré. Decime, ¿cuál es tu idea a futuro? Digamos, ¿cómo pensás tu carrera a futuro? ¿Tu intención es seguir ingresar a la carrera del investigador, seguir perfeccionándote antes con otras becas, ampliar esta investigación a donde te lleve, digamos, lo que vas encontrando? Bueno, en principio yo ahora todavía me quedan un par de años de la beca, pienso meterle, porque como te digo es mucho trabajo de archivo todavía, y gran parte de lo que quiero hacer en realidad, más allá de la investigación puntualmente para la tesis doctoral, es poner en valor y tratar de unificar y ayudar también de alguna manera a todas estas instituciones que mantienen archivos y que por ahí no tienen la personal o recursos como para poder ponerlos en valor, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que un buen punto, yo que tengo la posibilidad de estar en una institución que es la Universidad de San Martín, pero a su vez también, soy docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Tecnológica Nacional, entonces tengo como contactos institucionales bastante amplios. Me parece que es una obligación de mi parte, ya que estoy aprovechando sus archivos, tratar de ayudarlos a poner en valor, en difundirlos, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso por un lado. Me interesaría trabajar mucho más en ese lado, recuperar estos archivos y valorizarlos. No sé si vaya a seguir con la carrera de investigador, es algo que me gustaría, creo que sí, la voy a seguir, aunque no dentro de CONICET, si no se da la posibilidad, porque me encanta investigar, pero ahí está la cuestión de las edades y de los plazos y los tiempos, así que veré también cuestiones familiares, teniendo niños pequeños a cargo. Uh-huh. Es también complejo investigar a veces, pero también está la idea de poder viajar a Gran Bretaña, a Inglaterra, claro, puntualmente, y hacer el levantamiento de allá en archivos también. Uh-huh. Hay varios proyectos, así que estoy como tratando de organizarme un poco ahora que se va terminando esto de la pandemia, como para empezar con eso. Uh-huh. Bien, sería lo ideal poder uh-huh. seguir la carrera de investigador, ¿no? Pero sí, pero sabemos que es algo uh-huh. que uno uh-huh. no lo puede prever, eso, ojalá, claro. Porque aparte estos temas que salen un poco de lo común, que son tan importantes porque hacen al acervo de nuestro país, uh-huh. ¿no? De nuestra identidad, de nuestros recursos, es importante que de alguna manera se mantengan. Uh-huh. Así que ha sido un placer, Ana, hablar con vos, te agradezco tu tiempo, es muy interesante todo lo que contaste, nos acercaste un poquito más a lo que es investigar uh-huh. En esta línea, ¿no? De las artes plásticas, uh-huh. de las artes gráficas, que como te decía es algo que no está muy difundido y es una uh-huh. parte fundamental para mí de la investigación, ¿no? Sí, y es lo cotidiano, creo que no todos iban a los museos todos los días, pero todos se encontraban con un afiche o leían una revista o se encontraban con algo impreso en algún momento de su día, entonces me parece que eso, lo mismo que te decía de los archivos, creo que esta es un poco una obligación nuestra, ponerlo en valor, recuperarlo como parte de la historia de todos nosotros también. Exactamente. Bueno, te agradezco mucho y seguimos en contacto, ¿sí? Gracias. Dale, muchas gracias. Hoy en Macroscopio escuchamos a Woz con sus temas Alma Dinamita, Andrómeda, Fresco